Es una tienda famosa por ser el abrevadero favorito de Patsy en Absolutely Fabulous. Lo que no esperas que ocurra en Harvey Nichols es que alguien reciba un disparo en la cabeza a quemarropa. Había subido detrás de ella y le disparó en la cabeza desde atrás. Y entonces ella cayó al suelo y entonces él le disparó en la cara. 3 veces. Por lo que a nosotros respecta, una vez que intervinieron los profesionales, la policía, el problema había desaparecido. La policía, los profesionales se habían ocupado de ello. Era detective inspector jefe y oficial investigador superior de la Policía Metropolitana. Dirigió las investigaciones de algunos de los casos más complejos y de mayor repercusión de la historia, llevando a peligrosos criminales ante la justicia. En esta serie le llevará al interior de esos casos y le mostrará cómo atrapó a esos criminales utilizando nada más que puro trabajo detectivesco. Este es el verdadero cazador de hombres. Era un martes por la tarde de septiembre de 2005 y yo estaba de guardia en el CEO de Londres Oeste y recuerdo que recibí la llamada. Y el control que nos da el trabajo dijo: «Tengo un doble tiroteo mortal para usted, señor Sutton». En ese momento habíamos estado sufriendo algunos tiroteos en el oeste de Londres, sobre todo alrededor de Harleston, Stonebridge Park Estate, ese tipo de cosas. Y asumí que ahí es donde iría, y creo que incluso podría haberle dicho eso paradero. ¿En Harleston Boy? Y él dijo: no, es un poco divertido, señor. ¿Es en Harvey Nichols? Estaba en la oficina. Así que Colin era el tipo de tío que es un DCI y... No era tan normal que los DCIs vinieran corriendo a la oficina y dijeran: «Vamos, Dave, vamos a salir, ya sabes». Normalmente, DCI diría: «El trabajo está llegando, quiero que vayas a... Cuando llegues allí, házmelo saber». Ese tipo de cosas, pero Colin era un... Detective, Creo era un que la hombre que mayoría del quería equipo participar. ya se habría ido a casa. Era por la tarde. Pero teníamos un sistema por el cual nos llamábamos unos a otros y yo reuní al equipo para ir a Knightsbridge, a Harvey Nichols. Knightsbridge, a Harvey Nichols. Estos casos son obviamente raros, afortunadamente. Tiene un gran perfil. Es una de las principales tiendas de Londres. Una chica joven siendo disparada en su lugar de trabajo. Verdaderamente ¿Cómo puede horrible. ocurrir? ¿Por qué puede haber un doble tiroteo mortal en Harvey Nichols? Tiene un toque de glamour. Lo que no esperas que ocurra en Harvey Nichols es que alguien reciba un disparo en la cabeza a quemarropa. Cuando Claire era pequeña era increíblemente tímida. No le gustaba ser el centro de atención. A medida que crecía en la adolescencia, su confianza comenzó a crecer. Era muy amable. Era muy cariñosa y muy confiada. Ella venía de un... Ya sabes, probablemente lo describirías como una familia de clase media. Ella era... y un poco inexperta en los caminos del mundo, en muchos sentidos, y ciertamente en términos de relaciones con los hombres. Le encantaban las fiestas, era como cualquier otra. 21, 22 años de edad. La única diferencia era que Claire era algo ingenua, creo. Había salido con muy pocos chicos y siempre tenía grandes expectativas de cualquier relación en la que estuviera. Claire era, ya sabes, era brillante, inteligente, elocuente. Muy atractiva joven que quería trabajar en el campo de hacer maquillaje y así sucesivamente. Llevaba algún tiempo trabajando allí. Le encantaba el trabajo. Era guapa, era hermosa por dentro y por fuera. Siempre estaba interesada cuando tenía unos 12 años, la recuerdo. Le encantaba maquillarse. Ella experimentaba lo que la metió en ese sector.
Michael Pech era un guardia de seguridad en Harvey Nichols. Era eslovaco y había estado en el ejército eslovaco, donde aprendió habilidades de armas de fuego. Vino a Gran Bretaña, consiguió un trabajo en Harvey Nichols, donde conoció a Clara, que era una hermosa joven. Él era unos 10 años mayor que ella. Había, ya sabes, visto mucha vida, estaba en el ejército y obviamente se enamoró completamente de ella y ya sabes, estaba absolutamente obsesionado con ella. Y ella no quería que la relación fuera tan seria tan rápidamente y no sabía realmente lo que quería, creo, pero sabía que no quería estar atada a Michael Pech de la forma en que él lo estaba. Pero no siempre se puede predecir cómo va a reaccionar alguien. ¿Tipo de circunstancias? Le habían disparado a una chica, y este tipo se había disparado a sí mismo, lo sabíamos antes de llegar allí. No sabíamos ningún detalle sobre cuál era la relación, quién era, solo teníamos a una chica herida a primera de bala. vista parecería una investigación bastante cerrada porque el sospechoso está allí y ha fallecido. Por lo tanto, mucho del trabajo que habría implicado la identificación y las estrategias de entrevista, etc., no es necesario. Así que obviamente es uno de esos casos realmente trágicos. Casos trágicos, pero también es uno de esos donde usted no puede sacar conclusiones o hacer suposiciones. Aunque parece para todo el mundo como si fuera un asesinato y luego seguido de un suicidio, usted todavía tiene que responder a ella. Todavía hay un asesinato allí, ¿no? Hay un asesinato, aunque el sospechoso esté muerto. Y no necesitas hacer las suposiciones e ir allí. Hacer todas las cosas para investigar la escena, preservar y asegurarse de que se hace correctamente. Así que respondimos a ella, ya sabes, como si se tratara de un asesinato. Fue obvio, realmente sospechoso. bastante rápido porque investigas muy rápidamente a las personas involucradas. Te identificas que hay problemas en este caso. Ciertamente aquellos de nosotros en la oficina que estábamos viendo a las personas afectadas sabíamos que esto se convertiría en un crimen importante y una investigación importante para el servicio de policía y el sistema de justicia penal, realmente, desde el primer día. Desde el primer día. Harvey Nichols en el Knightsbridge de Londres, los mundialmente famosos grandes almacenes, con su rica clientela en una zona muy rica de la capital. No era el tipo de lugar al que esperaba que me enviaran por un doble tiroteo mortal, pero esa fue la llamada que recibí en septiembre de 2005. Yo estaba en el centro de Londres cuando recibí la llamada, así que llegué antes que gran parte de mi equipo, pero necesitaba que se hiciera el trabajo forense normal y una investigación local, así que los llamé a todos aquí. Eso nos planteó el problema de dónde podíamos hacer la sesión informativa. Pero como estábamos en el departamento de cosméticos, hay sillas donde los clientes se sientan para que el personal les aplique maquillaje. Y pudimos usarlas. Y tienes esta escena ligeramente surrealista de un escuadrón de asesinos sentados en las sillas de maquillaje, conmigo detrás del mostrador dándoles instrucciones. Así que tenías un mostrador frente a ella, baldosas de cerámica pulida en el suelo, el tipo habitual de productos de belleza a su alrededor, y al principio no podías verla. Pero él se había acercado detrás de ella y le disparó en la cabeza desde atrás. Y entonces ella cayó al suelo y entonces él le disparó en la cara. Lo que nos dijeron los testigos presenciales fue que Claire Bernard estaba trabajando como de costumbre en el mostrador de cosméticos. Pech había entrado en la tienda. Le disparó 2 veces y luego ella cayó al suelo y él giró el arma y se disparó en la cabeza. Lo angustiante, supongo, desde nuestro punto de vista, fue la cantidad de sangre. El tirador, Michael Pech, que se había suicidado, no estaba lejos, con una pistola y casquillos salpicados. Pudimos hacer una búsqueda inmediata y encontramos 4 casquillos. Pero en realidad solo pudimos contabilizar 3 de los disparos, 2 a Claire y 1 a Pech al final. Así que nos ocupamos de la escena, la recuperación del arma, la recuperación de los cuerpos. Colin tuvo que lidiar con la prensa de fuera, la gestión de la tienda. Necesitábamos encontrar la 4ª bala. Y de hecho recibí una llamada de un alto ejecutivo de Harvey Nichols. Me dijo, ¿cuándo podremos volver a tener nuestra tienda? Nos cuesta decenas de miles de libras cada hora que está cerrada. Y señalé que probablemente uno de estos clientes leales y ricos no estaría muy impresionado si mueven algo en un estante y encontraran una maldita bala detrás.
Y él entendió esa cuestión al instante y solo dijo, esto es algo, haz lo que tengas que hacer. Y dime cuándo podemos tener nuestra tienda de vuelta. En ese momento mi papel era conocido como receptor en la sala de incidentes. Por lo tanto, no estoy desplegado en la escena. El equipo fue desplegado. Me quedé en la oficina. Una especie de instrucción al conjunto de circunstancias que el equipo traería de vuelta. Yo todavía estaba ocupado con la escena, así que tuve una conversación con mi hermano y le dije, haznos un favor, ¿podrías recoger la autopsia al día siguiente? Porque voy a estar aquí toda la noche. Y mañana... Asistí a una autopsia, ya que parte del proceso consiste en demostrar la causalidad de la muerte. Durante la autopsia, tanto Claire como Patch estaban en la misma morgue. Recuerdo que pensé en ese momento, esto de alguna manera no está bien. El proceso estaba bien, era perfectamente normal. Pero desde una perspectiva moral y personal, no me parecía bien ver a los dos colocando efectivamente en el mismo lugar. Mientras mi equipo seguía con las cosas normales que se hacen en las primeras horas de una investigación de homicidio, sabía que íbamos a tener que averiguar por qué. Un hombre que dijo que amaba y apreciaba a una mujer joven, pues había entrado en su lugar de trabajo, en una tienda, y le disparó brutalmente. La mató y luego se suicidó. Y la gran pregunta que necesitamos responder rápidamente, ¿actuó solo? Había tantas preguntas. Pensaba, ¿qué hace alguien con una pistola en Harvey Nichols? ¿Por qué ha llegado a eso? Y todo ello en una situación de gran tristeza, porque tenemos a una chica muy atractiva, de 23 años, a la que luego descubrimos que le encantaba su trabajo, le encantaba lo que hacía trabajando allí, y que había tenido una relación difícil con este hombre que solía trabajar allí. Resultó que Claire Bernal, que fue la víctima, no debería haber estado trabajando esa noche. Había intercambiado turnos con su compañero de piso por varias razones. Y cuando la historia comenzó a desarrollarse y nos dimos cuenta de que el tirador, su exnovio Michael Patch, había ido a buscarla, pues supusimos que debía haber ido primero a su casa porque esperaba que no estuviera en el trabajo. Ella no debería haber estado en el trabajo ese día. Y solía trabajar para Harvey Nichols. Era un hombre de seguridad. Así es como se conocieron y tenía acceso a sus horarios y turnos. Y entonces surgió la preocupación de que si había ido al piso que ella comparte con este colega, ¿qué ha pasado allí? Tenemos otra víctima, la colega, ya siendo muerta en el piso de Dulwich donde vivían. Así que se convirtió en una prioridad para nosotros. Fue bajar a Dulwich para comprobar la seguridad del compañero de trabajo de Claire. Cuando descubrimos que Claire no estaba destinada a trabajar, que en realidad había intercambiado su turno con su colega y compañera de piso, nos dimos cuenta de que lo más probable era que Patch hubiera venido primero a Dulwich, al piso que compartían, porque era donde esperaba que estuviera Claire. Y eso nos hizo preguntarnos si estaba a salvo. Vinimos al piso, llamamos a la puerta y no obtuvimos respuesta. Estábamos debatiendo si había o no un riesgo real y si debíamos intentar forzar la entrada. Estábamos sentados fuera en un coche al final de esta carretera y vino una joven en chándal con una bolsa de deporte y se sentó en la pared justo ahí fuera de la entrada del piso y estaba hablando por el móvil. Nos acercamos a ella y nos dimos cuenta de que hablaba en un idioma que parecía ruso. Y sabíamos que de allí era la amiga de Claire. Así que le preguntamos si ella era. Ella dijo, sí, estoy sentada aquí. Porque no puedo entrar en el piso porque no tengo llave y estaba esperando a que Claire volviera con la llave. Entonces tuvimos que dar la noticia de que Claire, su colega, su amiga, su compañera de piso estaba muerta. Habiendo descubierto que el compañero de trabajo de Claire estaba a salvo. Lo que entonces necesitábamos era investigar un poco más a Michael Patch, y porque en ese momento no sabemos quién es, quiénes son sus socios. Ya sabes, si es un caso aislado, si es un lobo solitario y se trata solo de Claire, Joel vive, frecuenta, se asocia con un montón de gente que está armada y ya sabes, y hay más.
armas de fuego y munición donde vivía y cosas por el estilo. Así que descubrimos que vivía en una casa en South Tottenham. Y, otra vez, mientras que los del equipo que están haciendo lo que pueden con la escena y los testigos en Harvey Nichols, Tony McKeown y yo fuimos a South Tottenham, a esta casa. Y era una casa al final de una terraza y estaba casi abandonada, no estaba en muy buenas condiciones y la hierba tenía 1 metro de altura en el jardín. Había 1 o 2 ventanas rotas y la puerta principal estaba como colgando, abierta, pero solo una especie de entreabierta cuando llegamos allí. Y es en las primeras horas de la mañana y tenemos un coche Panda de la estación de policía local en Tottenham y un par de PC uniformados que vinieron con nosotros. Y en última instancia, sabemos que a pesar de que vamos allí pensando que podríamos estar buscando armas de fuego o personas con armas de fuego, sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad de conseguir refuerzos armados. Simplemente no es. Es una de esas situaciones donde es obviamente peligroso, pero no es lo suficientemente peligroso. Sabíamos que no podíamos conseguir ese tipo de apoyo y Tony y yo nos sentamos allí y nos miramos el uno al otro y dijimos, bueno, sabemos que no es 100% seguro, pero el 99% de las veces lo será. Así que vamos a hacerlo. Y entramos en esta casa y tenemos una linterna, una pequeña luz Minimac de ese tipo. Y toda la casa es bastante oscura y espeluznante realmente porque era todo una especie de poco raído. Y descubrimos que en realidad había 7 hombres durmiendo en la casa esa noche. Y todos ellos eran de Europa del Este y todos ellos estaban trabajando en obras de construcción. Y Pech había sido el 8º hombre que había estado viviendo allí. Y había uno de los jóvenes que creo que se llamaba Jorge y medía alrededor de 6 pies, 8 pulgadas de alto. Era enorme. Era polaco y hablaba muy bien inglés. Y él como que traducía para el resto de ellos y era, ya sabes, absolutamente útil. De hecho, nos llevó a Tony y a mí a Earl's Court y nos señaló el hotel donde sabía que Pech se había alojado una vez que había regresado. No pudimos registrar su habitación allí, no encontramos nada, no había más armas de fuego. Pero uno de los periódicos informó al día siguiente que la policía armada irrumpió en una casa en Tottenham. Y recuerdo a Tony McKeown diciendo, con policías desarmados con sentido del humor en una virome, asaltaron una casa en Tottenham. Cuando hablamos con la amiga de Claire fuera del piso en Dulwich, estaba obviamente devastada por la muerte de su amiga, compañera de piso y de trabajo. Pero cuando empezó a contarnos más sobre lo que había pasado en esta relación entre Claire y Michael Pech, y nos dimos cuenta de que había muchas cosas sobre este asesinato y suicidio que aún no entendíamos. A finales de 2004, Claire se había trasladado a Londres. Estuvo trabajando en Selfridges por un corto tiempo y luego fue trasladada a Harvey Nichols. Así que Claire estaba trabajando en un mostrador de belleza en Harvey Nichols, donde había 4 mujeres que rotaban. Una era una mujer mayor, llevaba allí 13 años, y luego estaba Natalia, ella era un poco mayor que Claire y jugó un papel muy importante en lo que pasó a Claire. Y luego había otra mujer más joven que trabajaba allí a tiempo parcial. Estas 2 jóvenes y Claire se mudaron juntas a un piso en Dulwich a finales de enero. Claire empezó a hablar de Michael Pech y dijo que se acercaba a su mostrador. Era un guardia de seguridad. Y creo que fue en febrero cuando invitó a salir a Claire. Para empezar, creo que hay que ver los orígenes de su relación. Claire solo había salido con Pech en un par de ocasiones. A las chicas, aparentemente, no les gustaba. No querían que viniera al piso. Dejaron muy claro que no querían que fuera a casa de Claire, el piso que compartían. Solo salieron durante 3 semanas y eso es lo que parecía. Iban a tomar café, ya sabes, quedaban. Pero estaba llegando al punto en que él quería estar con ella todo el tiempo. Le molestaba cuando venía a casa, cuando venía a visitarme y cuando quería salir con sus amigas. Se había vuelto muy obsesivo y muy serio sobre su relación muy rápidamente. Y Clara realmente no sabía cómo lidiar con eso.
Sabía que eso no era lo que quería. Así que al cabo de 3 semanas se planeó de antemano unas vacaciones para visitar a su madre en Eslovaquia, que era de Bratislava. Pidió a Claire que fuera al aeropuerto a despedirlo y volvió de Eslovaquia. Claire fue al aeropuerto a recibirlo. Y no supe de ella hasta el día siguiente. Me llamó por teléfono, estaba muy disgustada. Y me dijo que... Él dijo, mira Claire, tengo un caso muy pesado. No quiero arrastrarlo por Londres. ¿Está bien si me quedo a dormir? Claire sabía que a sus compañeras de piso les incomodaba que se quedara, pero se quedó. A la mañana siguiente me dijo, solo quería que se fuera, mamá. Así que esta es la llamada. Quería estar sola. Me dijo que estaba cansada. Así que ya sabes. Ya sabes, lo llevé, caminé con él. Insistió en que lo acompañara a la estación. No quiso coger el tren y llegó el segundo tren. Quiero decir, estamos hablando de febrero, finales de febrero. Hacía frío. Quería estar solo. No había cogido su maletín. El maletín estaba todavía en el apartamento. Él dijo, oh, lo recogeré más tarde. Y ella dijo, haz lo que quieras, porque aunque Claire era muy cariñosa, muy complaciente, muy dadivosa, también tenía un lado muy testarudo, incluso cuando era pequeña. Así que si se decidía por algo, eso era todo. Totalmente, no podías hacerla cambiar de opinión. Y ella dijo, haz lo que quieras, Michael, yo me vuelvo. Sal de mi vista. Volvió al piso, subió las escaleras, cogió su maleta y la sacó fuera. Con eso se negó a irse. Y se quedó sentado fuera. Las chicas ya habían vuelto a casa. Le dijeron sin rodeos que se fuera. De mala gana, después de 2 horas, se fue. Debía de haber algo en él que la preocupaba porque rápidamente intentó pasar página. No quería tener una relación. Pero era evidente que él era uno de esos hombres que piensan que si no puede tenerla, nadie la tendrá. Y se obsesionó con ella. Y en esta llamada que tuve con Claire, ella dijo, mamá, he tenido suficiente. No voy a terminar la relación con él. Esto me está haciendo sentir muy, muy incómodo. Y se puso muy agresivo con las chicas. Así que ella le envió un mensaje y le dijo, Michael, mira, esto no está funcionando. Podemos ser amigos, pero ya no quiero que tengamos una relación. Fue entonces cuando comenzó el acoso. Ella había tenido conversaciones con sus amigos y su familia, explicando que, ya sabes, esta relación le estaba causando dificultades porque sentía que todo estaba yendo demasiado lejos y él quería que fuera mucho más serio que ella, y supongo que así fue como la relación se esfumó. Pero Paige no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Al día siguiente, allí estaba como guardia de seguridad. Tenía todas las razones para estar cerca del mostrador de Claire. Se disculpó mucho, dijo Claire, lo siento mucho, tengo problemas en casa. No quise molestarte, ¿podemos ser amigos? Y ella dijo, sí, podemos ser amigos. Está bien, Michael. Debe haberle mandado mensajes 50 veces ese día. Y en cada oportunidad se acercaba a su mostrador. El acoso de Paige a Claire Bernal llegó a ser muy malo. Hubo un momento en que ella estaba promediando 50 textos o llamadas por día de él. Y ella no quería saber, ya sabes, no los devolvía. Él estaba obviamente obsesionado. Durante las siguientes 3 semanas, se hizo cada vez más presente en la vida de Claire. El primer día después de que ella terminó la relación, él la siguió a casa con un ramo de flores. Y ella dijo, Michael, por favor, déjame en paz. Dejó las flores fuera como demostración de que lo que decía iba en serio. Donde quiera que estuviera Claire, él se ponía a la cola de su mostrador, la observaba en los espejos, la seguía a casa, le suplicaba. Durante esas 3 semanas,
Estaba cada vez más agitado. Realmente comprometido en un curso de acecho de ella, y aparecía en su piso, aparecía en las estaciones de tren cuando sabía que ella iba y venía del trabajo. Hubo un incidente, así que aquí estamos. Ahora estamos en la 4ª semana. Ella estaba en la plataforma del metro y vio que Michael se acercaba a ella. Corrió y saltó al tren. Él saltó al tren después de ella y se sentó frente a ella. Y ella estaba llorando. Ella dijo: Michael, si no me dejas en paz, voy a tener que denunciarte. Y él se acercó mucho a su cara y le dijo: si me denuncias, te mataré. Y ella sintió en ese momento que su mundo se encogía y empezó a afectar a su salud. Ella tenía noches sin dormir. Cometía errores en el trabajo. La regañaban en el trabajo. Al final, Claire sintió que no tenía más remedio que tomar la acción apropiada sobre este acoso que estaba sufriendo. Una de las chicas lo denunció. El jefe de seguridad vio que era cierto y le dijo: sube a un mostrador, a otro mostrador, pero hizo caso omiso. La reacción de la dirección de Harvey Nichols fue asegurarse de que Page fuera desplegado en una parte diferente del edificio, pero él estaba usando el CCTV interno para ver dónde estaba Claire y luego ir y acercarse a ella y hablarle en contra de las instrucciones que había recibido de la dirección, y se le advirtió de ello. Persistió y finalmente fue suspendido por ellos. Pero solo podían suspenderlo de la tienda. Él seguía fuera, siguiéndola hasta su casa. Y el jefe de seguridad le aconsejó que fuera a la policía porque era la única forma que potencialmente podría parar, que podría haber una orden de restricción. Page continuó con este comportamiento. Claire se inquietó bastante cuando se enteró de que había estado preguntando a sus colegas cuál era la pena por asesinato en el Reino Unido. Y su comportamiento de acoso continuó. Y al final no tuvo más remedio que ir a la policía y denunciarlo. Y vinieron y lo arrestaron mientras estaba trabajando en Harvey Nichols. Y en ese momento Harvey Nichols dijo: lo siento, eso es todo, estás despedido. Y fue despedido del trabajo. Acoso escoltado fuera por 2 policías delante de Claire. Claire me llamó por teléfono. No sé, estaba llorando. Dijo: mamá, parece tan enfadado conmigo. Y sí, Claire se sintió culpable por haber sido ella quien hizo que lo despidieran. La policía se tomó en serio la denuncia y la investigó. Y Page fue acusado y tuvo que comparecer ante el tribunal. Y ese fue posiblemente el catalizador que lo llevó al límite. Eso fue probablemente lo que se dio cuenta entonces. Que su sueño de su relación con Claire Bernal nunca iba a suceder. Después de que Page fuera arrestado, la vida volvió a la normalidad para Claire. Ya no la acosaba. La policía se encargó de ello. Sin saberlo nosotros, había ido a la prisión de Belmarsh por romper las condiciones de la fianza y luego le impusieron las mismas condiciones con un juicio pendiente que se celebraría en agosto, hacia finales de agosto. No se le dio una pena privativa de libertad del delito de acoso que había cometido contra Claire. Esta es una de esas situaciones en las que la policía, etcétera, intentan hacer lo que pueden. El crimen, como estoy seguro que cualquier mujeres jóvenes que son objeto de, se lo dirá, es realmente horrible. Y se necesitan verdaderas agallas para que las jóvenes vengan a denunciarlo y sigan denunciándolo. Y es aterrador para ellos. La policía en esta situación hizo lo que pudo. Lo acusaron. Lo pusieron ante el proceso judicial. Y luego lo pusieron en libertad. Tras ser acusado de acosar a Claire, Page fue puesto en libertad bajo fianza por el tribunal. Habría habido condiciones para que no se hubiera acercado a Claire.
Pero por supuesto, ¿puede la policía hacer cumplir esas condiciones 24 horas al día? No, no pueden. Lo que encuentro extraño en este caso es que, a pesar de estar bajo fianza de un tribunal, Pech pudo regresar a Eslovaquia e inscribirse en un curso de actualización de armas de fuego. Parece que tomó ese tipo de punto de vista cliché que, bueno, si yo no puedo tenerte, entonces nadie puede, porque lo que hizo fue conseguir un viaje en autobús hacia y desde su tierra natal. Mientras estaba allí, tomó una prueba de aptitud para obtener una licencia para una pistola automática. Compró legalmente la pistola y la munición, pero entonces la escondió en su bolso, se subió al autocar, volvió al Reino Unido, pasó de contrabando esta pistola con la munición por Dover, por la aduana. Sabes, en última instancia, se trata de un hombre que está claramente perturbado. Quiero decir, es fácil conseguir armas en Europa a veces, si realmente estás buscando una. ¿Qué tan difícil es entrarla al país? Eso es discutible. Quiero decir, ya sabes, no es tan difícil a veces, por desgracia, como crees que podría ser. De todos modos, lo consiguió. Esto parecía realmente extraordinario que, a pesar de estar en libertad bajo fianza, pudo entrar sin que aparentemente se llevaran a cabo de sus posesiones. Así que aquí estaba de vuelta en Londres, habiendo sido liberado bajo fianza de un tribunal, ahora armado con una pistola, todavía totalmente obsesionado con Claire, y claramente con una sola cosa en mente: matarla. Y entonces tienes una tragedia a punto de ocurrir. Tienes un frustrado, demente casi, en posesión de una pistola ametralladora que puede usar con munición, y ha tomado la decisión: voy a matarla y luego suicidarme. Había una nube oscura que se cernía sobre Claire y que quizá tuviera que volver a ver a Pech en el juzgado. Él seguía suplicando, inocente de acoso y amenazas de muerte. Como sucedió, se resolvió fuera de los tribunales. En el último momento se declaró culpable de acoso y a Claire le aconsejaron que dejara las amenazas de muerte. Sería difícil de probar y ella felizmente aceptó eso. Y ella me dijo: mamá, finalmente puedo poner todo este horrible episodio a la cama. Le pondrán una multa mínima, tal vez un servicio comunitario, y estas palabras siempre estarán conmigo. Él la dijo: ahora por fin la gente me creerá. En lo que a nosotros respecta, una vez que los profesionales, la policía estaba involucrada, Mikkel ya no era un problema. El problema había desaparecido, los profesionales se habían ocupado de él. Pech comparece ante el tribunal acusado de acoso, se declara culpable. Claire se siente aliviada porque no tiene que ir a declarar contra él y ahora piensa que todo ha terminado, que, ya sabes, ha quedado atrás. A los pocos días de declararse culpable, que había ido a tomar la vida de Claire y que fue porque había sido puesto en libertad bajo fianza por un tribunal, que claramente no vio que ella corría un grave riesgo de sufrir algún daño por su parte. Lo que nadie esperaba era que él iba a tomar una gran dosis de cocaína o entrar en la tienda con una pistola automática, a matarla y luego suicidarse. Y eso es lo que hizo mientras estaba en libertad bajo fianza. Claire estaba trabajando hasta tarde. Hubo 4 testigos. Una mujer joven que estaba directamente enfrente de Claire. Y descubrí que esta joven levantó la mano y miró a Claire como diciendo: faltan 10 minutos. Y Claire le dio una hermosa sonrisa. Y entonces vio una sombra detrás de Claire. Y en ese instante pensó que tal vez era un novio que se encontraba con Claire. Y entonces, Mikkel levantó un arma y disparó a Claire en la nuca. Ella cayó. Y con eso le disparó 3 veces en la cara. Luego se apuntó a sí mismo. Claire estaba tendida en una enorme cantidad de sangre y
el sospechoso, el tirador Michael Page, se había suicidado, no estaba lejos. A través de la debilidad de la ley, fue capaz de entrar en Harvey Nichols temprano una noche y luego quitarle la vida de la manera más horrible con sus colegas, miembros del público. Todos de pie allí como este lunático sube y ella abría. Tal vez sabía lo que venía, quiero decir, porque ella debe haber estado aterrorizada de él. Creo que eran las 2:45 de la mañana y hubo un fuerte golpe en la puerta y mi compañero bajó, mi expareja bajó y pude oír que era la policía y uno de los policías dijo, es Claire. Y supe en ese momento que ella se había ido. Y yo dije, ¿cómo sucedió? Y dijeron que le habían disparado. Dije que era Michael, ¿no? Y solo asintieron. En ese momento es tan enorme que tu cerebro no puede asimilarlo, no puede procesarlo. Como supuse desde el principio, hubo un gran interés de los medios en este caso porque era tan inusual y tan trágico. A medida que se desarrollaba la historia y se sabía más sobre Claire y sobre Michael Page y sobre los casos judiciales, no solo fue trágico, sino algo evitable. El caso de Claire era tan importante. No era que ella era una chica joven, hermosa que fue acosada y asesinada. Fue donde fue, era Harvey Nichols, la tienda más glamorosa del mundo. La prensa fue, o yo diría, fueron muy útiles en eso también porque vieron el problema, vieron que esta era una oportunidad de hacer algo realmente bien, para hacer una diferencia real, para que la gente en el futuro no sería menos probable que sufrieran de la manera que Claire lo hizo. Muchas revistas y programas de televisión querían conocer la historia de Claire desde el punto de vista de una madre, pero yo sentía que Claire no estaba para librar su batalla a falta de una palabra mejor, y yo necesitaba ser la voz de Claire. Subestimé el peligro que corría Claire, pero también lo hicieron los profesionales, y Claire también. Nadie comprendía el peligro del acoso. Necesitaban saberlo todo. Y la única puerta que estaba realmente abierta era la investigación. Había mujeres ahí fuera, 10.000 mujeres en ese momento que estaban denunciando violencia doméstica, y a algunas les rajaron la cara y nadie habría visto el riesgo que corría Claire, y además no seguía el patrón normal de comportamiento de acoso. Ellos sabían que yo tenía la intención de investigar las circunstancias que llevaron a Claire, porque no había revisión de homicidios domésticos en ese momento. No se había convertido en ley. Fue, supongo, en un momento en que la respuesta de las fuerzas del orden y los tribunales al acecho, como una especie de delito y un fenómeno en sí mismo, estaba en su infancia. Aunque había medidas que se podían tomar y había delitos que él estaba cometiendo, era una especie de... no estaba tan unida como ahora. Debido a que era tan alto perfil, llegué a conocer algunas personas increíbles que se han convertido en muy importante en mi vida. Pude conocer a Carol Faruqi, cuya hija Rana fue apuñalada 16 veces por un exnovio. Conocí a Stella Moore, cuya hija Tanya fue asesinada a tiros como Claire. Y también conocí a Frank Mullane, director general de la organización benéfica para la que trabajo, apoyando a las familias en duelo después de un homicidio doméstico y guiándolas a través del proceso de revisión o investigación. Y un gran reconocimiento a la familia de Claire, en particular a su madre, que intentaron endurecer esas leyes para evitar que tragedias similares volvieran a ocurrir. Juntos empezamos a asistir a conferencias, empezamos a entender mucho más sobre el abuso mental, el control coercitivo, donde esa obsesión y fijación puede tener consecuencias fatales.
Estela decidió trabajar localmente. Y Carol Faruqi y yo, junto con otros profesionales, decidimos crear una organización benéfica llamada Protección contra el Acoso. Soy Jan Berry. Fui agente de policía durante 38 años. Terminé como presidenta de la Federación de Policía de Inglaterra y Gales. Ahora soy fideicomisaria de una organización benéfica contra el maltrato doméstico y codirectora ejecutiva de Protección contra el Acoso. Siempre he admirado mucho a la gente, que han vivido una tragedia total y la han convertido en algo bueno. Me pidieron que ayudara a Tricia y que tal vez reorientara la protección contra el acoso. No dudé en aceptar, cuando Protección contra el Acoso se convirtió en una organización benéfica en 2010. Lo primero que hizo fue establecer la Línea Nacional de Ayuda contra el Acoso. Hoy en día sigue siendo gestionado por Susie Lamplock Trust y es realmente el primer puerto de escala para cualquiera que vaya a ser víctima de acoso o a veces para profesionales que necesitan entenderlo un poco mejor. Consiguieron cambiar la legislación para que 2 delitos que decían acecho en su título. La sección 2RA, que es un delito menor pero sigue acarreando una condena, o la sección 4A, que es miedo a la violencia. Por lo tanto, una víctima no tiene por qué sufrir malos tratos físicos, o si puede demostrar que tiene miedo, entonces tiene una sentencia de hasta 10 años. Así que en un tiempo récord, en 10 meses conseguimos que se aprobara. Luego se aseguraron de que hubiera una mayor concienciación y programas de formación. El acoso todavía no es bien entendido. Por los profesionales de la justicia penal, por los socios de seguridad de la comunidad, así que aún queda trabajo por hacer. El público no lo entiende bien. Si te acosan, no necesariamente lo sabes. Por eso queremos seguir concienciando. Pero lo más importante, queremos proporcionar apoyo o garantizar que haya apoyo para las víctimas de acoso. Es difícil entender cómo. Y alguien puede reaccionar ante el rechazo de alguien a quien creía amar y con quien quería estar, matando a esa persona. Lo que la investigación arrojó fue algunas preguntas serias sobre las leyes de acoso. Y creo que lo que mostró fue que el asesinato de Claire fue totalmente innecesario, o si la ley y los sistemas hubieran funcionado correctamente, que el tema del acoso hubiera sido tomado en serio por el Poder Judicial, cosa que no creo que fuera así. Claire seguiría viva a día de hoy. Ojalá se pudiera volver atrás en el tiempo, pero eso no es posible si solo tuviéramos retrospectiva. Estoy tan orgullosa de Tricia que incluso ahora, 15 años después, sigue usando su experiencia para ayudar a otras personas. Y estoy encantado de trabajar con ella y darle un poco de apoyo también. La retrospectiva es algo maravilloso, como dicen, pero nadie entendía el acoso entonces. Claire no entendía el acoso, ni siquiera sabía que estaba siendo acosada. Sucede, sabemos que sucede. No es fácil entender cómo alguien puede reaccionar así. La madre de Claire utilizó la tragedia lo mejor que pudo, haciéndose una voz para las víctimas de acoso y haciéndose parte de la presión sobre el gobierno para cambiar la ley, hacerla más fuerte y para dar a los tribunales y la policía más poderes cuando se ocupan de estos delitos y cuando intentan proteger, en la mayoría de los casos, a jóvenes vulnerables de la atención no deseada de los hombres.